Amados, buenas noches. Espero que todos estén bien, que estén lo mejor posible, que estén bendecida su vida por Dios, que su familia también esté bendecida, que haya bendición de Dios para todos en todos los aspectos. Hoy queremos dar una palabra, vamos a pedir al Señor para que nos ayude en esta tarea. Señor, damos gracias, Padre, porque nos permites estar reunidos como hermanos, Dios, para escuchar de ti. Queremos poner nuestro corazón delante tuyo, nuestro entendimiento, Padre. Queremos poner nuestra vida en ti, Padre, confiar en que vamos caminando conforme a tu voluntad. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, vamos a retomar un poco de lo que he venido diciendo, ¿sí? Porque me parece que es importante que vayamos separando algunas cosas que entiendo que muchos las tenemos en el corazón muy acendradas, ¿no? Mira, la vez pasada estuve manejando la idea de que hay como dos relatos sobre la creación en la escritura, ¿verdad? Un relato antiguo, ¿no? En el Viejo Testamento, lo que conocemos como Génesis, y un relato nuevo en el Nuevo Testamento, ¿sí? Eh, que las cartas no lo marcan muy bien, ¿sí? El Evangelio de Juan también lo señala. Eh, Había leído Juan capítulo 1, los primeros 5 versículos, ¿sí? Donde dice que la vida estaba en él, ¿no? Y él crea todas las cosas, ¿no? A ver, vamos a leerlo. No pensaba leerlo ahorita, pero vamos a leerlo. Mira, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él había vida y la vida era la luz de los hombres. Aquí hay una nueva historia sobre el Génesis, ¿verdad? Vemos que la vida está en él, ¿sí? Gálatas y otras partes de la Escritura, ¿no? Del Nuevo Testamento, nos hablan de esta nueva forma. Mira, eh, Pedro, en su primera carta, en los versículos 18 y 20, al 20, nos está hablando de Cristo, ¿sí? Y que por él recibimos la salvación, pero hay una parte que a mí me interesa mucho. Ahora, hablando él de Cristo, dice, el Cordero escogido desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros, por amor a ti y a mí y a todos los hombres. ¿Ah? Esto es importante. Mira, le señalé también que nosotros tenemos, en general los hombres tenemos una sana distancia con Dios. Y en general los hombres también tenemos un pensamiento mágico, ¿sí? A ver, una sana distancia con Dios, porque sí hablamos de Dios, pero un Dios que está allá y no nos apersonamos en Dios. No llevamos lo que nos enseña Pablo, de ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las cosas que hago, las hago en el poder de la vida de Jesucristo. Eso, eso lo tenemos más alejadito. ¿Ves? No es tan fácil. No es tan fácil porque tenemos una tradición que nos pesa, tenemos un entendimiento que también nos pesa
Y tenemos una limitación también en el entendimiento. Mira, señalé que el hombre fue creado con las cualidades que tú conoces en el hombre, en ti mismo, ¿no? Tú tienes una capacidad de entender, tienes una capacidad, digamos, de razonar, de pensar, de querer, de amar, de sufrir, de sentir, ¿no? Bueno, estas cualidades son las cualidades del alma viviente y provienen de Dios. ¿Por qué provienen de Dios? Porque Dios hizo al hombre a su imagen, a su semejanza. Estos sentires, ¿no? Este poder amar, ¿no? Proviene de Dios. Este sentir algo por alguien, digamos, este sentir empatía, ¿sí? Este sentir dolor por la situación de otra persona, te proviene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo la creación por amor. Y Dios da a un Salvador por tener empatía con el hombre, por querer estar cercano al hombre, ¿sí? Entonces, como dos relatos distintos de la creación, ¿sí? Nos van a llevar a una cosa, a una declaración sumamente importante que tenemos en Filipenses, capítulo 2, vamos a leer del versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto nos señala todo el ministerio del Señor Jesús. Se hace siervo. ¿Siervo de quién? Es el siervo de Dios, pero es el siervo del hombre. Mira, sé que muchos somos padres dentro de la congregación o hemos sido padres y hemos educado a nuestros hijos, ¿no? Sé que hay personas que quieren que sus hijos aprendan a no mentir, pero cuando les hablan por teléfono, les dice, contesta hijo y dile que no estoy, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo ese padre? Está enseñando a su hijo a decir mentiras y después le dice que no las haga, ¿verdad? La venida del Señor Jesús es una pedagogía tremenda de Dios. ¿Por qué? Porque al encarnar el verbo, ¿sí? Al hacerse el verbo un hombre, ¿sí? Es de ese hombre del que podemos aprender. ¿Por qué? Porque tenemos un ejemplo vivo de lo que es ser un hombre que se vuelve siervo de Dios y por lo mismo siervo de los hombres. Es importante que nosotros podamos ver que cuando Dios nos dice, sed santos como yo Jehová santo soy, o porque yo Jehová soy vuestro Dios, ¿sí? O sea, eso según las traducciones, ¿verdad? Pero podemos ver también en el Nuevo Testamento que nos dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, ¿sí? Pues nos están poniendo la mira, digamos que alta, ¿no? ¿Cómo es que yo voy a ser perfecto como Dios? Pues viendo en Jesús el rostro de Dios. Pero los hombres tienen que ver también en tu rostro el rostro de Dios. ¿Cómo va a ser eso? Eso es lo que se nos hace totalmente difícil, ¿sí? Al tener a un Dios, digamos, en sana distancia,
no podemos apropiarnos de él, aunque el Señor Jesucristo nos haya dicho que el reino de Dios entre nosotros está señalándose que dentro de ti está. Después las cartas paulinas, pues bueno, nos enseñan que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, ¿no? Pedro nos dice que nosotros tenemos una herencia divina, ¿sí? Que podemos tomar la naturaleza divina de Dios. Y eso se nos hace muy complicado. ¿Por qué? Porque tenemos este Dios lejano, pero también tenemos como un pensamiento mágico de Dios, ¿sí? Tenemos un pensamiento mágico del milagro. Tenemos un pensamiento, es como los magos, ¿no? Como si agarran un trapito y ya aparece el ramo de flores o aparece la palomita, de donde no había, apareció. ¡Bam! ¿No? Y eso nos parece que es poder divino, ¿sí? O sea, identificamos el poder de Dios con cuestiones más de naturaleza mágica que con la naturaleza de amor del Padre Celestial. Identificamos la creación más como, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo, a entender que la creación es un hecho de amor de Dios y que el hombre es la demostración de ese hecho de amor. ¿Por qué es la demostración de ese hecho de amor? Porque Juan el Evangelista nos dice que tanto amó Dios al mundo que hasta su Hijo dio. Da a su Hijo para que nosotros tomemos salvación, pero viene el Hijo y no solamente es no es solamente un perdón de pecados. Mira, eso quiero tomarlo en una enseñanza muy fuerte que se dejó el Señor Jesús y que tú te la sabes casi desde que aprendiste a hablar. Se llama el Padre Nuestro. O sea, la oración que enseñó el Señor Jesús a sus discípulos, ¿sí? Y voy a tomar una parte, digamos, especial, que dice: Padre, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quienes pecan contra nosotros. Esta es una traducción más libre. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quienes pecan contra nosotros. Cuando tú puedes perdonar a otro, estás tomando para ti el perdón de Dios. A ver, algunas otras veces me han oído decir que tomar el mandamiento es tomar la naturaleza de Dios. Mira, digamos, la ley, los mandamientos, es un maestro, ¿sí? Uno que nos va enseñando, ¿sí?, que nosotros no hagamos esto porque eso es lo que Dios hace. Por un ejemplo simple, no robes. Cuando no robas, te haces semejante a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no roba, ¿sí? Cuando perdonas, te haces semejante a Dios porque Dios perdona. Cuando amas, te haces semejante a Dios porque Dios ama. Esa es traer la imagen de Dios. Pero para traerla también es bueno que llevemos este consejo que nos da Pablo en Filipenses, ¿sí?
haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el de la humildad. El que siendo en forma de Dios no escatimó, no quiso, dijo, voy y tomo figura de hombre, encarno, ¿sí? ¿Para qué? Para mostrar a Dios, a los hombres el amor de Dios, ¿sí? Y se vuelve humilde, se vuelve siervo. Al hombre le cuesta mucho ser siervo, porque tienes lo que llamamos el amor propio, o le podemos llamar ego también. Una de las situaciones muy complicadas del hombre es el ego, el egoísmo, ¿sí? Pero el egoísmo es la aplicación del ego. Ese yo sé lo que hay que hacer. Yo soy yo. Yo soy primero que el otro. Yo estoy sobre el otro, ¿sí? Entonces, ese ego, que es el ensimismarnos a nosotros mismos como única referencia y como lo único importante, esa es la mente reprobada a la que fue entregado el hombre, porque el hombre por sí mismo eligió no tener en consideración a Dios, sino comer del fruto del conocimiento del bien y del mal y ser él, el hombre, el que va a gobernar su vida como él considere que está bien gobernada. Y entonces, pues, hemos tenido grandes ejemplos de gente que cree que gobierna muy bien, ¿no? Para decir uno nada más, digamos, pues podemos decir Hitler o Calígula, ¿no? O sea, y hay muchos otros ejemplos de hombres terribles, ¿no? Que en su egolatría piensan que pues, son maravillosos, ¿no? Pero más o menos así estamos todos, ¿no? Entonces, poder caminar delante de Dios, con Dios, ¿sí? Poder estar en Dios, ¿sí? Nos lleva a un punto muy álgido, muy grande, ¿sí? Mira, Dios no puede ser contenido en nada. Dios es inconmensurable. A Dios no lo puede contener nada, ¿sí? Lo que podemos hacer es sumirnos en Dios. Algunos que me conocen de ese tiempo me han escuchado que yo he recomendado mucho abismarnos en Dios. O sea, digamos, haciendo semejanza de Dios como si Dios es un abismo. Hoy vamos a hacer una semejanza de Dios con el mar. ¿Cómo vas a contener el mar? ¿En qué lo vas a poner al mar para tomarlo, para tenerlo? La única forma de tener al mar es metiéndote al mar y haciéndote uno en el mar, sumándote tú al mar, estando tú con el mar. Ahí, haz de cuenta que es un ejemplo de lo que puedes hacer en Dios. Sumarte a Dios, meterte en Dios, abismarte en Dios. Por eso ya no vivo yo. Y las cosas que vivo en la carne, las vivo en el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Este versículo que hablé de 1 de Pedro 18:20,
El Cordero escogido desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de nosotros. Es muy importante. Mira, el Verbo se manifiesta en estos tiempos postreros y hoy son los tiempos postreros. Son los últimos días. Son la tierra nueva, los nuevos cielos. Porque todo ha cambiado porque vino el Verbo. ¿Sí? Ahora, son los últimos tiempos de aquella vieja idea que vamos a decir está en el Viejo Testamento, ¿sí? Y hoy viene la nueva. Entonces viene en el rompimiento de los tiempos el Verbo para beneficio de los hombres. Y estamos nosotros viviendo en esos nuevos tiempos. Ahora, ¿cómo vamos a poder vivir los nuevos tiempos? Mira, a la congregación ha venido un sentir en la palabra que lo expresa muy bien el hermano Luis, que al hombre le hace falta alcanzar la plenitud para la que fue creado. Esa plenitud Dios la crea hoy. Dios siempre está creando. El Señor Jesús nos muestra la acción que está haciendo Dios. Él dice, mi Padre y yo hasta ahora trabajamos, diciendo que no que la creación fue aquel día hasta allá, hace un montón de tiempo. No, la creación es hoy. Hoy Dios está haciendo algo en tu corazón. Hoy Dios está haciendo algo en mi corazón. Hoy Dios está haciendo algo en el corazón de todos los hombres. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está redarguyendo a los hombres. ¿Sí? Eso es una cuestión que tenemos que llevarla a nuestro corazón, llevarla a nuestro entender, poner el corazón en la realidad de Dios. Pero la realidad de Dios, como el aire que respiras, la realidad de Dios como la vida que vives. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, ubicar nuestra vida inmersa en Dios. Métete a este mar, arrójate a este abismo, abísmate, métete al mar. ¿Sí? Mira, la vez pasada le señalé que el hombre fue creado con las mismas cualidades que tú conoces en ti. Tienes una mente, pensamiento, tienes capacidad de razonar, tienes capacidad de amar, de sentir, ¿no? Tienes capacidad de dolerte. Esos sentimientos están en Dios, ¿sí? Por eso provienen de Dios a ti, ¿sí? Tienes esta capacidad de darte cuenta de las cosas y entonces, digamos, el hombre se ha puesto mucho en utilizarlo, digamos, como para la ciencia. Quiero poner este ejemplo, ¿sí? Entonces ves que en la ciencia hacen grandísimas cosas. Tienen los hombres que han puesto su entender en la fe y han hecho grandísimas cosas en la fe. Han tenido gran entendimiento de las cosas de Dios, ¿sí? Pon tu entendimiento en las cosas de Dios. Así como hay entendimiento para hacer las cosas del hombre, y digamos, y que van a Marte y todo ese rollo, ¿sí? Pon el entendimiento, el corazón, quiero decir, ¿no? No, o sea, Dios no se racionaliza, ¿sí? Dios
se vive, se siente, se ama, se recibe, ¿sí? Te unes a Él. Pero cuando haces esto, el Espíritu Santo te va mostrando todas las cosas que son de Él. Juan nos enseña que en ese tiempo nosotros conoceremos como Él conoce. Nosotros entenderemos como Él entiende. Pero ¿cómo vamos a entender eso? Sumándonos a Dios, adentrándonos a Dios, ¿sí? Eso es una cosa de disponer el corazón. Pero para disponer el corazón, por eso te he separado, digamos, la palabra en estas dos como creaciones, en estos dos narraciones de la creación. Y tienes lo que leíamos la vez pasada de Gálatas, donde Dios, todo está contenido en Cristo. Tú estás contenido en Cristo. Yo estoy contenido en Cristo. Pertenecemos a Cristo. Estamos dentro de Él. ¿Ves? Estamos dentro de Dios. Eso es, o sea, Dios quiere que pertenezcamos en su corazón, que sintamos como Él siente, que Él se manifieste en cada uno de nosotros. Eso es un sentir muy importante que debemos de llevar a nuestra vida. Mira, no es Dios para hacer el milagro. No estoy diciendo que no haga milagros, ¿sí? Pero el objetivo de Dios no es hacer milagros, ¿sí? El objetivo de Dios cuando perdona es que tú perdones. Hace ratito hablé del Padre Nuestro, ¿verdad? Bueno, después en el versículo 14 y 15, el Señor Jesús nos las pone fuerte. Así en resumidas dice, si perdonas, vuestro Padre os perdona. Y si no perdonas, vuestro Padre no os perdona. Si perdonas, Dios te perdona. Si no perdonas, Dios no te perdona. ¿Pero qué quiere decir? Esto no es condenatorio. ¿Qué quiere decir el Señor? Toma de su naturaleza. Todo el Padre Nuestro empieza, venga a nosotros tu reino. Que esté tu reino dentro de mí y entonces yo puedo perdonar como tú perdonas. Yo puedo amar como tú amas. Pero necesitamos abandonarnos en el Señor. Una forma que me parece que puedes avanzar mucho en la vida espiritual es no juzgando a Dios. Solamente disponerte a Dios. Es decir, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí, hágase en mí. ¿Verdad? O sea, cuando nosotros podemos ser humildes delante de Dios. La vez pasada les dije que nada de eso de que somos hijos del rey, hijos de David, y yo merezco tener 4 coches y 20 casas y 80 millones de pesos en el... No. Eres hijo de Dios para ser humilde. Eres hijo de Dios para amar al prójimo. Eres hijo de Dios para perdonar al prójimo. Eres hijo de Dios para sufrir con tu prójimo como él sufre, para amarle y rescatarle
apoyarle, ¿sí? Hacerte uno con el prójimo, con tu vecino, ¿sí? No juzgarlo. Mira, el Señor Jesús fue muy reprobado por los fariseos porque se juntaba con cada gente de lo peorcito, ¿sí? Cuando aparece la mujer adúltera, bueno, dice ahí el que le puso, o sea, en el texto original de la Biblia no vienen los letreritos esos de la mujer adúltera o o sea, el Padre Nuestro, o sea, no, es son los puros versículos, digamos, ¿no? O sea, no vienen la gran comisión, ¿no? Esas palabras no vienen, eso lo puso un señor, un señor que tenía una imprenta, y le puso esos letreritos que le pareció mejor, más claro, como una guía de lectura, ¿no? Bueno, la mujer adúltera, llegan todos los judíos con ganas de matarla, porque pecó, y el Señor la salva. Y les dice, quieren arrojarle, aviéntenselas, pues a ver quién, el que no tenga pecado, que le aviente la primera piedra, ándeles, ¿no? O sea, que haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿sí? Ama, perdona, ¿sí? Acompaña al hombre. Eso es lo que quiere el Señor. En Juan 17 nos dice que amemos como Él ha amado. Padre, que estos se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y en eso conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Establezcamos, amados, el vínculo del amor, pero con todos. No en la congregación, en las calles donde vives, con tu vecino, en tu trabajo. Establezcamos vínculo de amor. Padre, te damos gracias, Dios. Queremos pedirte que abone algo esta palabra, Dios. Bendice nuestras vidas, bendice nuestros corazones, bendice nuestras familias, Dios. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.